Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a otro programa más de Aprendamos Juntos. Otra vez, como todos los martes, desde las 18 a las 20 horas vamos a estar entrevistando a Daniel Ferminades. Y bueno, en esta ocasión una amiga va a acompañarme en el día de hoy, así que la presento. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Enzo, hola Daniel, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Muchas Buenas gracias por la tardes. invitación, Enzo. No, gracias a vos por aceptar. Y a Daniel, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes también. Bien, bien, buenas tardes. Bueno, Daniela, la primera vez que nos acompaña, y creo que no sé si saliste en algún otro medio en algún momento, así que si vos querés, Daniela, presentarte para que la gente que te ve por primera vez sepa, ella es una amiga, colaboradora de la Fundación, así que bueno, te dejo a vos, Dani, que te presentes. Gracias, Enzo. Sí, no he salido en ningún medio, estoy innovando. Bueno, nada, yo soy de Mendoza y me acerqué a escuchar a Daniel hace ya unos años. Tuve la experiencia de escucharlo, de reconocer en su mensaje algo de gran valor para mi vida y bueno, y ahí me he quedado. He tenido el placer de conocer a tanta gente que quiero mucho, que forma parte de la fundación y bueno, nada, me da mucha felicidad compartir este ratito. La alegría es nuestra, Dani, así que bueno, bienvenida y ya sabes cómo es más o menos el formato, así que vamos, unas preguntas las formularé yo, otras las realizás vos y bueno, y Daniel con su infinita paciencia a nuestros errores y bueno, va a ir respondiendo. Nos contesta. Bueno, sí, nos contesta. Un poquito por ahí, el martes pasado que estuvo Berta Hurtado desde España, ella hizo una pregunta que cada tanto viene bien, que preguntó un poco a Daniel quién era. Así que bueno, eso ya lo damos por sentado, que ya respondió varias veces y bueno, inclusive el martes pasado se respondió. A la audiencia que, como siempre decimos también, que desee poder acceder a los programas anteriores, pueden ingresar desde la red social en la que esté tomando contacto con el programa del día de hoy al programa, como dije, de los programas que salieron al aire anteriormente, y si no también en el canal de YouTube de la Fundación Impulso a una Nueva Vida. Daniel, arrancamos con las preguntas, si te parece. ¿Cómo no? Bueno, hay una que llegó que dice así: ¿cómo evitar la molestia cuando vemos o sufrimos en carne propia una injusticia? Y más aún, ¿cómo evitar la reacción después de la molestia? Muchas veces, por defender, entre comillas, la verdad, llego a tener una actitud agresiva hacia otra persona. Bueno, hay que entender que parte de la verdad que hay que defender es que la violencia no puede ser parte del camino amoroso que tenemos que seguir. Digo, la violencia, me refiero a la reacción que podemos tener ante las injusticias. Entonces, si estamos buscando la verdad, por ahí hay una parte de esa verdad que todavía nos cuesta encarnar, ¿no? Internalizar, como hacerlo parte nuestra, que es la de no generar o que no se generen en nosotros las reacciones. A ver, hay un grado de reacción que vamos a tener, porque, por ejemplo, si soy una persona pacífica, eh, podemos llamar reacción a que yo, al ver algo injusto, intervenga para de alguna manera tratar de llevar un poco de luz a la situación, para que las personas que están involucradas y sin llegar a ver la situación desde el lugar que la puedo estar viendo, ¿no? Como algo injusto, sino que lo están viendo otras personas como parte de su expresión o de su entendimiento para ponerle una solución o ordenar las cosas de una manera que nosotros entendemos no corresponde, que nosotros no lo haríamos, se genera en nosotros como una especie de reacción.
y quisiéramos intervenir para de alguna manera ayudar a mitigar un poco, ¿no? En esa acción el dolor o los daños. Yo normalmente digo que eso más que una reacción, porque trato de marcar una diferencia, más que una reacción debe ser de nuestra parte una acción. Yo la reacción la asocio más a algo que se genera, que viene desde nuestro interior o desde nuestras estructuras, desde la costumbre, desde la inercia, de venir marchando por un camino de una manera acelerada y bueno, cuando algo nos frena o nos detiene, tenemos el impulso de seguir por la inercia, y entonces para poner ese orden, para enfrentar lo que nos frena y nos detiene, que en ese caso puede ser una acción injusta, que puede ser hacia nosotros o puede ser que la estemos observando que está siendo perpetrada sobre otras personas, ¿no? Pero en definitiva como que eso nos frena en el avance y a partir de ahí uno por ahí tiende como más naturalmente a reaccionar. Es decir, creemos que, y en parte tiene verdad esto, pero creemos que terminando con esa acción, impidiendo que siga manifestándose, podemos minimizar el problema. Y es cierto, por poner un ejemplo, si hay una persona golpeando a otra, si nosotros podemos, interviniendo, detener a la persona, podemos detener justamente los golpes que está recibiendo esa persona y como que le ponemos un cierto límite. Pero lo que pasa es que, primero, si no buscamos de intervenir con amor, vamos a tener que usar la fuerza para ese caso, para ese hecho. Y el usar la fuerza con fuerza, enfrentar a la fuerza, a la violencia, muchas veces nos va a querer llevar a nosotros también hacia ese campo, ¿no? Entonces, esto estamos tratando de desmenuzar para entender verdaderamente lo que pasa y cuál es el sentido. Y esto lo tenemos que hacer cada uno, lo que pasa en nuestro interior, lo que debe ser. Pero también no va solamente lo que pasa en nuestro interior y la inercia y lo que debe ser, lo que viene del corazón y distinguir el esquema, la estructura, la formación, el ego, sino que también hay que ponerse en el lugar del otro. Y entender que no me beneficia a mí reaccionar de una manera más o menos violenta, es decir, justifico mi reacción violenta ante una violencia que yo considero injustificada, pero en definitiva no deja de ser violencia, es decir, lo que se está gestando en mí, lo que se puede querer manifestar. Tengo que entender todo eso, tengo que hacer un análisis. No lo vamos a hacer ahora en las respuestas porque sería muy largo, pero tratemos de hacer todo ese análisis, de encontrarle el sentido, porque al fin y al cabo, para cortar con la inercia de las reacciones repetidas o de las intervenciones ya conocidas, que siempre son de la misma manera y siempre después de que intervinimos y nos dimos cuenta que estábamos equivocados, nos queremos arrepentir y comprometernos a no volver a hacerlo, pero para no volver a hacerlos hay que estar atentos, porque en definitiva, esto que en ese momento se manifiesta en nosotros como reacción y con cierta violencia o molestia hacia la persona que está siendo violenta o desubicada, esto que se manifiesta en un momento y cuando se manifiesta comienzo a percibirlo, en realidad viene marchando por mi conciencia hasta llegar al punto en el cual se manifiesta, pero viene marchando, ¿no? Es decir, uno tiene que estar atento con los ojos bien abiertos para ver venir todo esto. Y muchas veces el ver venir no es tan solo ver hacia donde podemos tal vez distinguir que se encuentra escondido en nosotros, o que busca de encontrar su cobijo o tiene su espacio, sino que también es ver y reconocer, porque es parte de todo el hecho, que hay situaciones que se parecen, que son muy semejantes, que están relacionadas, que normalmente nos hacen reaccionar. Entonces, a veces es una persona que en reiteradas ocasiones
toma esas actitudes que a nosotros nos molesta y siempre nos hace reaccionar, y entonces no vemos con bellos ojos a la persona, pero a veces es la acción y es el acto, no sé, por decir, me molesta la injusticia. Entonces no importa quién yo pueda ver y juzgar, analizar que está obrando injustamente, siempre ante la injusticia reacciono, pero no reacciono tratando de llevar palabras que puedan ayudar a ver que la injusticia está presente, porque en realidad yo lo veo como una injusticia, pero la persona que lo está viviendo o que la está manifestando, o se manifiesta a través de esa injusticia, a lo mejor lo entiende como una justicia, ¿no? Es decir, hay personas que entienden, como antaño se decía, que el que a hierro mata es necesario que a hierro muera, entonces se encargan de tomar ese hierro y de castigar. Entonces, hay personas que piensan que eso está bien, es una manera de ponerle límites. Si nosotros entendemos que no es la forma de poner límites, el de alguna manera interviniendo violentamente, tenemos que cambiar entendiendo cuál es la forma de hacerlo. Entonces, no es como yo estoy diciendo, sino que es como entendamos cada uno. Pero entendemos que si hay una persona que está haciendo algo injusto, es una persona que no está obrando con amor. Si es alguien que no está obrando con amor, porque no lo ha visto, porque no lo entiende, porque no le resulta tan fácil o simple encarnarlo como a mí, entonces tengo que ver cómo llego a él para hacerle ver de alguna manera que tiene esa opción de seguir ese camino amoroso. Pero si yo quiero esto para él, no lo puedo hacer a través de una reacción, porque entonces yo no llego amorosamente a explicárselo, sino que llego con una molestia. Entonces, se ve venir todo esto. ¿Por qué se ve venir? Porque en realidad la reacción, en nosotros, la reacción es algo que está como ego, como entidad, manifestándose en situaciones puntuales que demandan de su presencia. Nosotros estamos acostumbrados a que se genere una reacción en nosotros ante una injusticia. Entonces, está ya teniendo como una identidad en nosotros y tiene bastante identificado el ego, cuál es su participación y cuál es el sentido. Entonces reconoce la situación y en ese momento busca de manifestarse, porque sabe que para eso está, para reaccionar o para darle fuerza a esa reacción. Pero si nosotros entendemos que no estamos colaborando, que no nos beneficie, que no beneficiamos en nada la situación, que no beneficiamos a la persona que está obrando injustamente, hay que entender todo esto y estar atentos. Y como les decía, como está dentro nuestro, por eso se reitera, como dice la pregunta, ¿no? Reiteradamente, en varias ocasiones se da que ante esas situaciones uno reacciona mal, es porque está dentro de uno esa reacción. Entonces, si está dentro de uno, hay que identificar dónde está y hay que estar atentos mirando hacia ese lugar que no salga, porque también, a ver, yo veo que está dentro de esa cueva, en ese lugar oscuro, ese ego escondido, esperando el momento para salir en el presente a manifestarse. Pero yo mientras estoy mirando dónde él se encuentra, tengo que estar viendo la situación, porque si, poniendo el ejemplo simple que ponía antes, por ejemplo, una persona a la que siempre me genera reacción, muchas cosas nos generan reacciones, pero tomemos una persona que todos los días nos encontramos tal vez en el trabajo o es parte de la familia y nos molesta sus actitudes, la forma en que lo llevan, no importa el caso, pero siempre es hacia esa persona. Sabemos que cuando estando tranquilo o haciendo nuestras tareas, la persona la vemos venir, sabemos que también a la vez empieza a aparecer y acercarse a nuestra vida o a nuestro mundo de manifestación en el presente, el ego que reacciona. Entonces tenemos que estar mirando hacia la situación que se acerca y el ego que viene a participar de la situación. Pero para todo eso tenemos que estar atentos y conscientes, ¿no? En el plano espiritual, el dirigir la atención, no lo entiendan como de la misma manera
que dirigimos la atención en el plano físico. Para poner atención en el plano físico, nosotros lo hacemos a través de los sentidos. Entonces, siento sin ver algún ruido y entonces tendemos hasta naturalmente a mover la cabeza y como dirigir el oído y prestar atención al ruido, porque no tiene sentido dirigir el ojo porque no vemos. Y si es algo que vemos desde lejos y no distinguimos, prestamos más atención con nuestra vista. Entonces la atención dentro del mundo físico es a través de estos sentidos y está como limitada a las capacidades que tienen estos sentidos. Pero la atención espiritual es mucho más amplia, mucho más abierta, no está limitada como nos puede limitar físicamente los sentidos conocidos. Entonces, tenemos que estar atentos a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque les decía que a la vez podemos ver al ego en su lugar y podemos ver venir la situación. Y entonces tenemos que estar ahí presentes, atentos, como de alguna manera siendo jueces, es decir, jueces, pero por ser justos. No estamos identificados con ninguna de las partes. Estamos a favor de la justicia, no estamos a favor del perpetrador ni de la víctima, estamos a favor de la justicia. Entonces, estamos observando lo que está pasando hasta que se dé la situación y ahí pongamos un orden. No vamos a poder frenar a la persona porque tiene su libre albedrío y yo al tener el mío tampoco tengo el derecho de limitar la manifestación de nadie. Pero sí tengo la obligación y la labor a través de la conciencia de observando sí lo que pasa dentro de mi mundo y viendo acercarse el ego de ponerle un límite. Es decir, de frenarlo, de traer un orden. Entonces, estoy mirando toda la situación de manera completa y estoy frenando la parte que me corresponde. Pero mientras lo estoy frenando, lo voy haciendo con la intención de tener cada vez más claridad del por qué tiene que ser así. Porque parece que una cosa como muy arraigada en el ser humano es que, y con esto de la libertad que se está buscando, mucho se escuda detrás de esto, que es que yo soy así naturalmente y si quieren me aceptan y si no, no me interesa. Pero yo mismo acepto que lo que se manifiesta aparentemente de manera natural en mí es lo que yo soy. Pero claro, por ahí en la propia naturaleza tenemos días calmos y también tenemos días tormentosos, entonces no podemos en algún punto cambiar esa parte de la naturaleza, pero sí nosotros podemos resguardarnos de todo esto. Pero hay otras partes de la naturaleza que podemos modificar. En medio de esa naturaleza que no podemos nosotros manipular a conveniencia, podemos construir una morada en donde podamos vivir en paz, más allá de la tormenta que haya afuera. Entonces, la naturaleza que hay en nuestro interior debe primero de ser ordenada por nosotros. Somos la imagen y semejanza del Creador, tenemos que crear orden. Leemos en las Escrituras que Dios vio la luz y le agradó y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y el día y el cielo, pero todo eso tenemos que entenderlo nosotros también, somos imagen y semejanza, entonces tenemos que verlo, como dice la Escritura, lo vio primero, o sea, lo entendió, vio con qué trataba, y al verlo vio el resultado, y al ver los resultados y habiendo entendido que era bueno, dijo, hágase. Y hágase es ponerlo en tierra, es decir, que se multiplique, que enraíce, que sirva de base. Entonces, todo eso tenemos que ir haciendo nosotros, ¿no? Ir entendiendo, ir poniéndolo en práctica y fortalecernos. Eso va a ir combatiendo esas cosas que son oscuras en nosotros. Entonces, para llegar a esto, no podemos pensar en aceptar que así soy yo, si les gusta bien y si no, allá ustedes. Es decir, tengo que cambiar mi naturaleza, tengo que traer un orden. ¿Por qué? Porque es para bien de todo lo que vive dentro de la naturaleza. Entonces, soy un ser que tiene cuerpos, pero a su vez tengo también mi personalidad.
la personalidad no hay que combatirla, porque la personalidad es lo que nos hace ser individuos, el toque distintivo que cada individuo tiene. La personalidad no tiene nada de malo. Lo malo es que dentro de la personalidad se aloja el ego. Entonces es ahí en donde se confunden muchas personas que no saben ver que el ego es lo que les está dañando. Y hay personas que piensan que es su personalidad. Entonces no se puede combatir la personalidad. Los maestros en los cielos que no tienen ego tienen personalidad, porque son individuos, porque trabajan en distintos rayos, porque tienen distintas tareas. Que está trabajando todo el día con la tierra no desarrolla la misma personalidad que el que está trabajando, no sé, todo el día en la playa, no sé. Es distinto, ¿no? Porque uno se va amoldando en función de su labor y va encontrando el gusto y creciendo en amor en el servicio que le toca llevar adelante, que va entendiendo que es el suyo. Entonces, el traer, el tener orden, el frenar esa manifestación es la tarea nuestra, la tarea que tenemos que llevar adelante de manera consciente en nuestro interior. Y ¿cuándo es momento de llevarlo adelante? Esta tarea de reconocimiento, de entendimiento, de afirmación consciente dentro del sendero del amor, que nunca debo de traicionarlo, no importa la actitud externa de nadie, sino que nunca debo de traicionar al amor, nunca debo de negarlo. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Bueno, prestando atención en silencio cuando dispongo de un momento para concentrarme muy profundamente en todo esto, o también aprovechar el momento en donde se acerca aquella persona y la veo venir, que sé que va a estimular, va a provocar que se ponga en movimiento, en actividad o salga de la oscuridad en donde se encuentra el ego que reacciona. Entonces, puedo aprovechar esa oportunidad para ponerle un freno, ponerle un límite, y aunque sé que acostumbro a reaccionar, esta vez más hacer un esfuerzo por observar lo que está sucediendo, entender lo que está pasando, no verlo como suelo verlo desde la reacción. Cuando yo veo desde mi reacción, desde mi entendimiento de lo que es justo e injusto, yo lo veo como injusto, pero me cuesta entender cómo puede no darse cuenta. Pero ¿por qué tendría que darse cuenta? ¿Por el solo hecho que yo me doy cuenta? Entonces, un profesor no puede decirle a un alumno, pero ¿cómo no te das cuenta si es tan simple? Es que él no es profesor, es alumno. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vamos aprendiendo, y esto van formando el profesor en nosotros, y hay otras cosas que todavía nos falta por aprender, y hay personas que cosas que nosotros aprendimos aún no han aprendido. No importa la edad, porque son juicios como ligeros que hacemos nosotros. ¿Tiene la misma edad que yo o es más grande? ¿Cómo no se da cuenta? No se dio cuenta, no lo experimentó, no lo vivió. Hay personas que pueden hablar de los incendios que está habiendo en Argentina en estos momentos porque están ahí apagándolo y exponiendo su vida por otras personas, y hay otras personas que hablan de los incendios porque lo vieron en una imagen de 20 segundos en un celular mientras iban en un ómnibus. Es decir, no es lo mismo estar que de alguna manera escuchar el relato, ¿no? Entonces, tal vez en un caso podemos nosotros cambiar de canal, pero en el otro tenemos que vivirlo sí o sí. Entonces, para vivir esas situaciones cuando se presentan tenemos que tener tranquilidad, paz, o sea, ya sabido, entendido, concientizado lo que tenemos que hacer. Pero cada vez vamos a tener más conciencia, más entendimiento, cuanto más atención pongamos en cada situación que se presenta, o cuanto más atención pongamos en el momento que nos dispongamos a hacerlo. O sea, tengo un momento para hacer silencio, tengo muchas cosas que resolver y que están pendientes en mi vida, pero voy a tomar una, por algo tengo que empezar, y entonces a lo mejor nos podemos concentrar en una, y decir, ¿por qué estoy reaccionando? ¿Tiene sentido? ¿Qué construyo algo? Si alguien delinque, ¿tiene sentido castigarlo porque de alguna manera que tenga un escarmiento? ¿Apriete con eso? ¿O yo me doy el gusto de sacarme de encima mi molestia?
castigando. Entonces, para que alguien aprenda, siempre está la figura del maestro o del que forma. Y para tener, es decir, para asumir esa posición hay que tener paciencia, que la trae también el entendimiento, porque uno primeramente entiende que para aprender cualquier cosa en la vida lleva un tiempo. Hay cosas que llevan más tiempo y otras que no llevan tanto tiempo. Entonces, esto que a lo mejor en la pregunta está formulando como algo que se quiere superar, que se entiende que no corresponde y que he detectado y hace un tiempo, pero me cuesta enfrentarlo, es algo que lo he detectado hace un tiempo, no importa cuánto en esta vida, pero por ahí viene arrastrándose de vidas. Entonces como que está muy enraizado y no se resuelve así nomás, escuchando una buena respuesta o un buen consejo, sino que es con mucho trabajo. Entonces, ese mucho trabajo puede llevar más o menos tiempo también en relación a la entrega y el compromiso con el que yo llevo el trabajo adelante. Entonces, si entro de lleno con todo convencimiento y seguridad a enfrentarlo, lo puedo reducir, ¿no? en su fuerza, a través del entendimiento. Es decir, la luz es la que nos libera, ¿no? Entonces, hay que buscar la verdad os hará libres. Entonces hay que buscar, todo esto que estamos hablando es de buscar la verdad, ver verdaderamente qué origina, dónde se genera, el por qué. Entonces, estar echándole la culpa al otro por mi malestar, eso no es estar buscando la verdad. Eso es estar sacándose de encima la tarea o el trabajo de tener que ver qué hay en mí que genera o puede generar dolor o que lo trae a mi vida. Entonces, me hace mal, me duele, me lastima que alguien me agreda injustamente. Pero me hace mucho más mal lo que vive en mi interior, que reacciona ante todo esto. Porque ustedes fíjense que si llega una persona, y esa persona de siempre hipotética que hablamos, que lo que hace me genera reacción, ya cuando la veo venir empiezo a reaccionar. Cuando la veo manifestarse reacciono y me molesta aún más. Y cuando la persona no está y se va, es como un alivio, por fin se fue, me siento un poco mejor. Y por ahí, cuando ya se alejó demasiado y yo comencé a tener contacto con otras cosas, ya no siento más molestia. Pero el que no sienta más molestia no quiere decir que lo que genera esa molestia no esté en mi interior, porque es aquel ego que reacciona. Entonces, a veces, aún no estando la persona, en un momento que hago silencio, me viene a la cabeza una imagen, un recuerdo de una situación que viví y ya me empiezo a molestar otra vez, aunque la persona no está ahí. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo yo proceso toda esa información, que es lo que vive en mi interior. Entonces, bueno, queremos orden, queremos paz, tenemos que encontrarlo todo primero en nuestro interior. Cuando lo encontremos en nuestro interior y sepamos sostenerlo, alimentarlo, enriquecerlo, desde ese lugar pacífico veremos con paz a los demás. Ver con paz o en paz a los demás no es ver personas angelicales, es verlos como son, pero sin que se genere en nosotros la reacción ante lo que están haciendo. Y todo lo contrario, en lugar de reaccionar, nosotros vamos a estar utilizando nuestra cabeza no para ver cómo nos vengamos o cómo lo castigamos, sino para pensar qué podemos hacer para ayudar a que se dé cuenta del daño que ocasiona, aparte de que se ocasiona a sí mismo. Pero no reaccionamos. Perdón por lo largo de la respuesta, pero para que quede en lo posible lo más claro, ¿no? Y de todas maneras, aunque la respuesta pueda parecer larga, estuve media hora respondiendo a la pregunta, lleva mucho más que media hora aplicarlo. Entonces, ojalá podamos dedicarle media hora al día a tratar ese problema, ¿no? Pero en donde empezamos a tratar con un ego, es increíble la claridad que llega a nuestra conciencia para poder
distinguir la forma de operar que los egos tienen en común. Es decir, todos están trabajando para el beneficio personal, para sostener, para sustentar su existencia. Y entonces engañan, mienten, ocultan, y todo eso es posible dentro de la oscuridad, en donde las cosas no son claras. Entonces, ¿en qué oscuridad viven? En la de nuestra ignorancia. Si yo busco de adquirir conocimiento, es decir, lo que dije al principio, mirar hacia dónde se encuentra escondido en esa cueva, yo busco de llevar la luz, ya no está más escondido, ahora está a la vista. Entonces, si está a la vista, si lo puedo distinguir, si lo he visto cara a cara, bueno, ya no se puede engañar y disfrazar. No importa la máscara que se quiera poner, yo lo conozco por su forma de ser. Entonces, ¿qué entienden las personas por conocer el universo? Hay que empezar por conocerse uno a sí mismo. Dios no conoce el universo y se ignora a sí mismo. Entonces conoce todo lo que hay en él y está la conciencia de todo lo que hay en él que puede crear. Y lo que crea es en sintonía con lo que es. Es decir, no se puede dar lo que no se tiene. Eso se aplica en todo nivel y dimensión. Entonces uno se tiene que conocer a sí mismo para poder dar lo mejor de uno a los demás y para poder impedir que las cosas que no son tan buenas presentes en uno lleguen a afectar a otro, primeramente. Y después que, estando eso que nos puede dañar, no se haga presente de manera que nos desequilibre. Entonces empiezo a atacar el problema en mi interior y no tiene por qué trascender. Y a lo mejor adentro estoy en una crisis que la siento casi como existencial por tener que enfrentar y reconocer los errores y que me cuesta superar esta tormenta, pero para afuera estoy en paz. Entonces sonrío porque no tengo nada con el otro, es un problema mío y no tiene el otro por qué sentirse afectado por mi forma, no tiene que cambiar mi carácter, es decir, son cosas que podemos controlar, que podemos ordenar, pero siempre todo esto hablamos de que hay que estar presente de manera consciente para poder llegar a tener el orden, bueno, que queremos alcanzar. Daniel, te voy a transmitir una pregunta que llegó recién vía YouTube. Es de Andrea y dice lo siguiente. Quisiera preguntarle a Daniel, tengo a mi abuela de 96 años muy delicada desde hace ya 20 días. Uno pide al Padre que no sufra y que siga su camino, pero no porque moleste, sino porque quiere que no sufra. Pero no sé si está bien pedir esto. Sé que los tiempos del Padre son perfectos y va a suceder cuando tenga que ser, pero me gustaría saber qué opinas, Daniel. No está mal. En realidad tenemos que ver, yo no voy a poner las palabras en el corazón de nadie para manifestar eso, cada uno lo tiene que sentir, pero siempre tenemos que ver poner lo que esté a nuestro alcance a partir del afecto y del amor que tenemos por la persona, ¿no? Ponernos en manos del Padre o poner todo ese amor o ponernos al servicio para poder ayudar y pedir a Dios en todo caso que el tiempo que tiene de vida, que Dios lo sabe, y no es tan solo hacia esa persona que está mal de salud, sino a una de las personas que esté sana, ¿no? Pero que pueda llegar a ver en el tiempo de vida que tiene por delante, en el presente que está viviendo, que pueda llegar a ver las cosas que tiene que superar, ¿no? Entonces, que ofrecerse al Padre, decir, si yo puedo ayudarte a ayudarla, acá estoy a tu disposición. Pero no es tan solo que el Padre le desee o le entregue lo mejor, sino que también, ya lo hemos hablado a veces, o hemos hecho alusión un poco a esto, que el Padre está presente en el corazón de todos y nosotros estamos conectados a Él porque Él es la fuente de la vida. Entonces, eso no se corta, no importa que se termine la vida física, pero en el hecho concreto de lo físico, material, estamos nosotros al lado. Entonces, ya lo saben esto,
Uno físicamente intenta asistir brindándole lo que sea que necesita físicamente, pero también está esa asistencia como de luz, poniéndose en manos del Padre para que nos guíe de qué podemos hacer aún dentro de lo físico, más allá de lo que hacemos por acompañarle, por asistir en sus necesidades, por el momento que pasa, también ponernos en manos del Padre para ver qué podemos hacer más allá de lo físico, vuelvo a reiterar, para asistirla en su camino espiritual, porque nadie viene a esta tierra a pasar vacaciones o un tiempo sin sentido. Entonces, sabemos que es muy común que tengamos tiempos sin sentido en nuestra vida, aunque no toda la vida será así, pero si sabemos que está limitado el tiempo de vida, es decir, que ese tiempo que queda y que a través de nuestra presencia o cercanía podamos ser útil para ayudar a que vea las cargas que tiene que llevar y que se haga responsable y con amor la abrace, ¿no? Entonces, ponernos en manos del Padre para ayudarle como colaboradores para que esto sea posible. Bueno, Dani, te voy a leer otra pregunta. Bueno. Dice lo siguiente. Hemos conmemorado el que antes se llamaba Día de la Raza, hoy Día de la Diversidad Cultural. Quisiera preguntar si hubo intervenciones de seres del cielo en este encuentro de cultura. Hay dos posturas, unos conmemoran la fecha con dolor por la violencia y otros como un encuentro de culturas que dio origen a una gran diversidad. ¿Nos podrías dar tu mirada de este hecho histórico? En realidad tendríamos que partir para evaluar aquello en nuestro presente. Lo que pasa es que cuando el cielo hace evaluaciones, no está evaluando un hecho puntual, sacándolo de contexto, de toda una realidad de vida y de experiencia que se va sucediendo a través del tiempo, ¿no? Entonces, podemos tener la imagen de Colón llegando y los nativos de América tal vez observándolo como con curiosidad porque nunca habían visto llegar desde el océano naves, personas y vestimentas distintas y su expresión verbal, su actitud, su movimiento, así como nosotros podemos ver hoy día que tenemos la conexión con todo el mundo en distintos países, comportamientos que tienen, ¿no? En algún lugar dan 2 besos, en otro dan 1, en otro mantienen distancia, no sé, cosas particulares que se pueden distinguir, también las distinguían en ese momento, y en ese momento esa imagen parece grata, lo ponen desde ahí tal vez, a veces algunas personas con la intención de generar algún estado emocional que nos lleve a valorar la situación, en donde un encuentro de culturas, pero no fue un encuentro de culturas, fue una invasión de una cultura sobre otra. Entonces, esto no lo podemos evaluar, como digo, sacándolo de contexto de una realidad, de un objetivo que hay que alcanzar, ¿no? Que era llegar a este presente que estamos viviendo, en donde hay un contacto a nivel mundial, una comunicación que no hubiese sido posible si manteníamos aislados. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo actual, y no estamos hablando de 500 y pico de años atrás, sino hablamos de hoy. Cuando nosotros, que tenemos la costumbre de vivir nuestra vida como entendemos que nos resulta más placentero y agradable. Cuando nosotros a lo largo de trabajar todo el año necesitamos y se acerca el tiempo de descansar, si nos vamos de vacaciones. Cuando nos vamos de vacaciones, ¿nosotros respetamos el lugar a donde vamos o queremos ser nosotros en un lugar distinto? Y nos convertimos a veces en invasores.
Es decir, en casa podemos retar a los chicos que no tiren un papel al piso y que sean ordenados, pero cuando nos vamos a la playa no importa, tiramos todo, o en la montaña, total estamos de vacaciones. Digo esto porque comparando nos podemos quejar o lamentar o, no sé, glorificar la situación de lo que pasó hace 500 y pico de años, pero hay ciertas cosas que todavía las cargamos y las portamos nosotros, ¿no? Entonces vamos como a colonizar a veces el lugar y lo queremos manipular y adaptar a nuestras necesidades. Estuvo mal que todo lo que vino después de eso, y aún en ese mismo momento estuvo mal, porque hasta no hace mucho en la humanidad existía la esclavitud en este mismo continente en el que estamos, ¿no? Así como en buena parte del resto del mundo. Pero en aquel momento se pensaba que eran seres inferiores, no hablaban la misma lengua, no tenían casi ropa puesta, andaban descalzos, no tenían una estructura social como la que entendían ellos que había que tener, ¿no? Es decir, sus calles marcadas y sus servicios y atención y las estructuras que tenían ellos para sentirse protegidos. Acá estaban como más entregados a la naturaleza, entonces los vieron como primitivos. Y como primitivos de alguna manera los trataron. Y después que muchos entendieron que parte de su primitivismo se debía a la falta de fe o de contacto con el Creador. ¿Y cómo entendían los europeos que era la fe y contacto con el Creador? Jesucristo. Entonces trajeron a Jesucristo a América y en América no tenían ni idea de la existencia de Jesucristo, ni les interesaba, y no es que tampoco por eso iban a cambiar. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando al Padre, es decir, la naturaleza, la valoraban. No es que tampoco en América había una justicia encarnada en la vida de cada persona. Existía la barbarie como existía en Europa también, ¿no? Es decir, que se peleaban, se mataban entre hermanos, que se abusaban de los débiles, todas esas cosas existían. Pero había un contacto con la naturaleza que se lo vivía distinto a como lo vivían desde Europa, que ya empezaron desde allá a organizarse socialmente de tal manera que a Dios lo pusieron en un lugar específico de la tierra, le pusieron un representante, ese representante de alguna manera nombró embajadores para otros países o regiones, entonces como organizaron hasta la religión, y creyeron que al venir acá descubrieron América. Yo entiendo que los de América dijeron descubrimos Europa, porque es decir, no es que es un logro de ellos, ¿no? Ahora, sí, el cielo estuvo atrás de esto, porque tenía que dar inicio el contacto y la comunicación. Lo que pasa es que, entiendan, el cielo busca de unirnos. Entonces, recién hablamos, esa persona que yo no tolero, que todos los días me hace reaccionar y me molesta su actitud, el cielo quiere que yo me una amorosamente con ella. Entonces, y si choco, estoy acostumbrado a chocar, y entonces hago un esfuerzo y empiezo haciendo el esfuerzo porque me di cuenta que no tengo que reaccionar, pero de a ratos aparece en mí esa fuerza que me lleva a sentir la molestia y digo, no puede ser, tengo que poner amor, me lleva tiempo. Y esto también lleva tiempo hasta el día de hoy. Entonces, en América tenemos partes de la población que se toma un modelo que gracias a la difusión hoy mundial de las realidades que se están viviendo, muchos intentan copiar. Pero no es lo mismo tener un orden social en algún país de Europa que tener un orden social en alguna región de América. No sé, es otra cosa, es otro continente, es otra cultura, es otra formación. Entonces, el orden hay que tenerlo. Lo que pasa es que hay que ver cómo esto se lleva adelante. Es decir, yo si tengo una mirada, tengo que tener la mirada completa. Tampoco vamos a ir tan detalle fino de todo esto, pero no hay que tomar
solo el descubrimiento de América como ese punto en el cual dio paso a toda una barbarie que vino detrás. Porque solemos nosotros ver o darle más preponderancia y prestarle más atención a lo que está mal que a lo que está bien. La historia suele registrar más eso. Entonces, había muchos que estaban a favor de la esclavitud y que veían en eso un negocio, pero había otros que estaban en contra de la esclavitud. Pero estar en contra de la esclavitud, aunque formaran parte de ese pueblo que de alguna manera la tomaba como parte de su realidad cotidiana, estar en contra era de alguna manera exponerse a castigos y hasta penas de muerte. Entonces, ¿cómo llevaban adelante todo esto? Bueno, vinieron religiosos que respetaban más a los nativos y entendían que no tenían por qué aceptar ciegamente o cambiar sus conocimientos cuando veían bondad, amor y les abrían las puertas a compartir todo, el nativo, a esas personas desconocidas, y esas personas desconocidas entraban a su casa con la intención de cambiar su estructura, su creencia, y no solo cambiar la creencia, sino que en verdad amenazarlo, como ha hecho la Iglesia a través del tiempo, con infiernos, ¿no? Es decir, es como de alguna manera hoy podríamos decir fácil. Si no crees en Jesucristo te vas a ir al infierno. Más o menos así es como se transmitía en lo concreto, y entonces fueron insistiendo y a su vez aprovechando a sacar lo que tanto valoraban en aquellos países, porque pensaban en la riqueza, y parte de la riqueza fue la esclavitud, y parte de la riqueza fueron los tesoros, pero que acá no eran tesoros, porque construir imágenes en oro, el oro es el metal más noble, el oro es un metal inalterable, entonces qué mejor para representar la divinidad, la deidad en sus distintas formas, que a través del oro, que a través del tiempo permanece inalterable, ¿no? Entonces, ellos lo veían así, no era algo que se podía comerciar, sino que era algo que de alguna manera representaba como más dignamente, en una forma de imagen, a la divinidad. Los que vinieron lo vieron como riqueza porque negociaban, porque marcaban las diferencias sociales a través de poseer esos materiales, entonces no importaba la vida de las personas que vivían en América, sino que lo que importaba era lo que producían, y de alguna manera tenían que colonizar, que es lo que hasta el día de hoy hay algunas naciones que siguen avanzando de esa manera y teniendo terreno, están de un lado del globo terráqueo y tienen propiedad de tierras en el otro lado. Desde a 20.000 kilómetros de distancia siguen todavía defendiendo algo que todos sabemos que fue colonizado, o sea, que se tomó ilegalmente en algún momento, que puede ser que en aquel momento era común, pero hoy todos entendemos que no corresponde y que no es justo, ¿no? Entonces, bueno, hace más de 500 años de esto, pero es que, aunque sea mucho el tiempo, todavía evidentemente se necesitará de más para que entendamos del respeto que tenemos que tener, ¿no? Por las culturas, del apoyo, de la asistencia. Un día, en verdad habrá, no existe ahora, pero en verdad habrá Naciones Unidas. No existen ahora Naciones Unidas. Yo siempre digo lo mismo, son naciones reunidas en un lugar, pero no están unidas, porque seguida se lavan las manos cuando se trata de algo que puede traer algún conflicto en el cual no quieren entrar. Cuando tienen intereses buscan de entrar a propósito a buscar lo que les interesa, detalles, papeleos y cosas que hacen que mientras tanto la gente muera, sufra, necesite. Bueno, se apoya, no se apoya, se extorsiona, no sé, hay cosas como muy propias de la evolución humana, pero bastante bien disfrazadas porque muchos de alguna manera se creen el disfraz. Pero no está la realidad de unidas las naciones. Tienen un representante que en realidad representa
a los intereses políticos de esa nación, en un lugar. Y una persona, así como están las cosas hoy en el mundo, en ningún lugar del mundo, una persona puede representar un pueblo, porque no hay un pueblo en el mundo que esté unido en un propósito, porque cada individuo de cada pueblo tiene intereses personales egoístas. Entonces, tiene muchos intereses tal vez en común, pero muchos que son egoístas personales, que no están contemplando la unión entre personas, entre naciones, en un pueblo, en el mundo. Entonces, nada, está muy lejos todavía todo esto, pero es parte del camino. De todas maneras, aunque está lejos, se avanzó de lo que era aquella época. Y no hubiese podido llegarse hasta donde se llegó hoy si no hubiese dado en aquella época ese momento de comunicación. Si se hubiese dado al revés, que se despertaba la inteligencia o se quitaba el velo para poder de alguna manera crear los medios para poder trasladarse cruzando el océano para buscar nuevas tierras, si las había, lo hubiesen hecho desde América hacia allá, hubiese pasado lo mismo al revés, pero en cuanto a que hubiesen sido sometidos los que iban desde acá, porque no tenían la estructura de alguna manera social creada para moverse como violentamente y avanzar conquistando, ¿no? Entonces, había conquistadores también. Sabemos que hay culturas que eran muy poderosas y que alcanzaban a cubrir en sus espacios lo que hoy entendemos varios países dentro de América. Entonces había cierta similitud con lo que pasaba en Europa, pero en algún momento se tenían que unir. Entonces, en alguna de las tierras había que unirse. No se iban a unir en medio del océano. Entonces, una de las tierras, la que estaba de alguna forma con más organizada para poner esfuerzo, voluntad, energías en la evolución, el desarrollo tecnológico de la época, pero en definitiva construir las embarcaciones que podían llegar a cruzar un océano, que hoy yo creo que ninguno de nosotros nos subimos a una embarcación de esa, porque era como un juguete visto desde hoy, ¿no? Pero de todas maneras era lo que en esa época se entendía, que comparado con lo que se podía desarrollar desde este lugar de América, estaba mucho más avanzado y evolucionado. Entonces el paso vino desde allá. Después que también todo eso tiene que ver, como digo yo, la Hermandad Blanca aplica sus energías para despertar siempre ciertos centros específicos de la conciencia de una raza, de una civilización, pero también aún así, por eso están los maestros, está el ángel de la guarda y tantos seres trabajando en acompañar a todo ser que evoluciona, trabajando también directamente en ciertos centros específicos de determinados individuos. Entonces vienen seres siempre a la tierra a traer mensajes del cielo. Cuando van a dar los mensajes del cielo, ese mensaje es dado en el tiempo presente en el que les toca vivir, y hay distintas vías y caminos que en esos tiempos existen para poder transitar, ¿no? Entonces, no siempre fue fácil transitar un camino de paz para poder llevar el amor a todos, un mensaje, buena voluntad, es decir, de paz y de esperanza. No siempre fue fácil, es decir, no siempre se pudo transitar de esa manera el camino para poder alcanzar ese objetivo. Entonces a veces tuvo que utilizar la violencia para poder llegar a eso. Pero no es que el cielo consienta la violencia, sino que quiero decir que era algo propio de la evolución de ese momento. Entonces el ser que baja de los cielos como ser tiene una conciencia, pero cuando toma una forma física, esa forma física suele estar muy limitada o estructurada a la vida que en el momento, que en la época y que en el tiempo se lleva. Entonces por ahí se destaca con que tiene una inteligencia superior para poder moverse dentro de la misma estructura en la que se mueven. Pero cuando ese pensamiento está tan elevado que ya no encaja en ningún lugar dentro de esa estructura, y más en aquella época del descubrimiento de América por parte de los europeos, eran de alguna manera quemados como brujos.
¿no? Entonces, hay que entender, hay que saber ver todo esto, y yo estoy diciendo esto, bueno, porque tiene que ver con lo que sé, pero a la vez tiene que ver con la propia pregunta en la cual habla de que si el cielo tuvo intervención, y cómo esto se ve. Y sí, pero por eso digo, cuando manda el cielo seres a la tierra, los manda en un presente, X. Y a través del tiempo, el presente siempre lo transitamos buscando evolución y cambiando cosas. Entonces, a la medida que vamos cambiando también, siempre ese presente se va modificando en partes. Hay momentos en los cuales parece a lo largo del tiempo no haber grandes modificaciones, porque nosotros vivimos, bueno, hace tiempo atrás se vivía 40 años, 50, 30, es decir, era común perder la vida a esa edad que hoy consideramos muy joven. Entonces, ese lapso de tiempo que se vivía en ese momento era muy corto para ver y entender o percibir cambios de consideración. Entonces, vidas y vidas y vidas y tiempos que van transcurriendo para que podamos ver y registrar cambios. Entonces, nosotros hoy que podemos tener acceso a conocimientos, a la historia, al registro que hay de la historia, la información, vemos que ha habido grandes saltos y grandes cambios o descubrimientos que de alguna manera modificaron o alteraron la humanidad en momentos puntuales en donde tal vez hay cientos de años de distancia entre un acontecimiento y otro. Las personas que vivían en ese momento no lo percibían. Y si una persona en aquel momento lo hubo, que hablaba y decía que no giraba todo alrededor nuestro, que no gira el sol alrededor de la Tierra, era quemada. Entonces, bueno, tiene sentido salir y esa primera vez decir lo que uno piensa y no tener una segunda oportunidad, o hay que ver cómo se lleva eso adelante, de qué manera, a quién se toca, con qué paciencia, con qué claridad para poder llegar a que las demás personas también presten atención. Entonces, digo todo esto porque voy a defender el paso que dio la hermandad de estimular la unión dentro de lo que es la misma raza, de culturas que no se conocían, porque eran las mismas razas, no es que eran razas distintas, la misma raza, pero manifestada y crecieron en distintos continentes, en distintas condiciones y realidades, y entonces de esa manera se moldearon distintos. Pero tenían que unirse, que conocerse para de alguna forma poder un día llegar a trabajar en conjunto para crecer cada uno en su lugar, ¿no? Es desde el lugar en el que están buscando traer equilibrio a la tierra. Y el equilibrio en la tierra está primero que tenemos que encontrarlo en nuestro interior, y luego que en el lugar en donde estamos, desde nuestro interior, vivir equilibradamente dentro de la sociedad en la que estamos y cada uno desde su equilibrio haciendo su aporte para un bien mundial. Entonces tenemos conexión para compartir lo mejor de cada uno de nosotros y para en conjunto estar atentos para ver la necesidad de alguien, no importa en qué lugar de la tierra, tenemos los medios para comunicarnos, para enterarnos y poder ayudar y sumar fuerza para construir. Bueno, todavía no llegamos a eso, va despacito, de a poco, algunas personas, algunas agrupaciones que están como más activas con todo esto, no las naciones en sí, pero de a poquito se va llevando. Y eso, aún que sea poco o no tan significativo o evidente, es gracias a lo que pasó hace más de 500 años, ¿no? Es decir, este descubrimiento, ese paso de buscar de unir. Entonces, sí, el cielo fue necesario, pero no saquemos de contexto una imagen, algún hecho, no veamos solo lo malo, y si tenemos que ver bueno, tal vez si yo no hago este relato, cuesta ver lo bueno, porque vamos a empezar a ver que a donde quiera que avanzaban era esclavitud, era dolor, era muerte, era conquista, y entonces como que nos cuesta encontrar algo bueno en todo esto. Pero como dije antes, depende de los tiempos en los que se está viviendo,
¿no? Es decir, la conquista del espíritu se la entendía de distintas maneras, y el cielo se movía en la tierra a través de los vehículos que en la tierra había para moverse. Entonces, bueno, por ponerles una imagen, por ahí dentro de la nave en la que venían los conquistadores, venía alguien que era comunicador, alguien que era de alguna manera más compasivo, más amoroso, y no era violento, y entonces, bueno, llegaba también esa fuerza, esa energía, ese querer compartir. Así que bueno, no todo fue malo, costó, llevó tiempo sanar parte, porque entiendo que no todos han sanado esto, ¿no? Y muchos lo ven como una cicatriz abierta. Pero bueno, no hay otras alternativas que no sea compartir, comunicarse, conocer, por ejemplo, no sé, entre parte de todo lo que se pudo alcanzar a partir de ese paso en ese momento, es que hoy estamos viviendo en un lugar específico en donde nos tocó nacer, y de nacimiento tenemos una lengua materna, ¿no es cierto? Pero también hoy tenemos la posibilidad de aprender otras. Es decir, podemos comunicarnos con otras gracias al contacto que en algún momento se dio. Se transitó todo un camino de dolor, de padecimiento, el cual todavía se está transitando, pero cada vez va disminuyendo, es menor, gracias a la comunicación que hay hoy. Hay muchas cosas que salen en evidencia y se pueden enseguida, como se dice hoy, viralizar ciertas acciones incorrectas, y hasta de alguna manera se pueden identificar los individuos para ir a tratar específicamente, para poner un orden, y a su vez también podemos, informándonos, formarnos para entender qué está bien y qué está mal, y entonces nosotros, teniendo este entendimiento, saber diferenciar cómo se obra correctamente y cuáles son las formas incorrectas. Bueno, todo esto, y acá lo termino porque no terminaríamos nunca, tiene que ver con lo que muchos ven como una barbarie. Entonces, podríamos, imaginémonos como algo hipotético, seguir nosotros todavía, y hay muchas personas que piensan que sí y que estaría bien, podríamos seguir trabajando con herramientas rudimentarias la tierra, separando las piedras, para poder obtener algún grano para comer y subsistir en alguna choza construida con materiales del reino vegetal, que había que estar renovando constantemente. Porque, a ver, imagínense que no se construía una casa como se construyó y que puede soportar terremotos, sino que venía una temporada de mucha lluvia y no resistía la construcción, y había que estar constantemente retocándola o fortaleciéndola, o se venían abajo. Es decir, no sé, yo entiendo que volver a la naturaleza no es volver en el tiempo. Entonces, con todos los adelantos, la tecnología, la evolución, la posibilidad que tenemos de formarnos, de informarnos, con todo esto, aprender a respetar y valorar más la naturaleza, que sigue existiendo, y ella sigue llevando las cosas a su ritmo, a su manera, siguiendo los objetivos que la humanidad desconoce. Y son objetivos, su objetivo es llevar paz y estar en armonía con todo ser que evoluciona en ella. Daniel, vos querías cerrar y yo quería preguntarte algo en relación a lo que decías. Vos hablabas de una sola raza y como que la ciencia afirma, que obviamente esas afirmaciones de la ciencia sabemos que son afirmaciones provisorias, pero que la raza humana o la especie humana se originó o empezó a evolucionar en África y que se empezó a mover por el planeta, y que el último lugar o los últimos lugares en poblarse fueron América o Sudamérica. ¿Esto es así o verdaderamente, o sea, esta distinto nivel de evolución tecnológica que había entre América y Europa, ¿tiene que ver con eso o sea, hubo una secuencia o
grupos humanos fueron evolucionando en todo el globo al mismo tiempo. Así como has dicho al último, ¿cómo piensan que se movieron desde África los hombres primitivos para poder llegar a otro continente en algún momento? No se puede. Entonces, lo que pasa es que lo que tiene que el continente africano, como continente en sí, es la naturaleza avanzó en su evolución a pasos mucho más acelerados que en el resto de los continentes. Entonces, como que el continente envejeció antes. Entonces, ese envejecimiento del continente creó las condiciones para que se mantengan de alguna manera todavía en tal condición que puedan llegar a ser encontrados y analizados restos que la evolución que hubo aquí en la Tierra, ¿no? O sea, vemos un continente que no tiene, África, ¿no?, tantos espacios verdes, tiene muchos desiertos, muchos climas muy extremos que hace difícil el sobrevivir, la supervivencia casi que de toda forma de vida. Algunas se adaptaron, pero muchas están muy exigidas y eso sigue avanzando y va evolucionando para mal de la vida, ¿no es cierto?, porque cada vez es más difícil la supervivencia. Sin embargo, aquí, sacando la intervención del ser humano que está queriendo hacer lo que la naturaleza le llevó miles de años, en pocos años, destruyendo lo verde, lo natural, sacándolo, la naturaleza tiene fuerza. El Amazonas, que está diezmado con el ataque que le han hecho, él sigue ahí en donde está teniendo la fuerza y quiere volver y quiere retomar, pero porque el mundo lo necesita. ¿Vieron que dicen un pulmón del mundo, el pulmón del mundo? Bueno, imagínense que si a nuestro organismo le quitaran parte de un pulmón, él buscaría de sustituir esto, de adaptarse, de modificar, y tendría la fuerza, es decir, mientras haya la salud y cierta conciencia para alcanzar el propósito, para poder reemplazar, sustituir, reponer, ¿no?, o defenderse con lo que quiera, con lo que tiene. Pero en definitiva, está mucho más activo este continente que el africano con lo que hace la naturaleza y en su avance. Es decir, hay mucha más vida, muchas más formas de vida, más especies manifestándose, tanto vegetales como hasta minerales, como, bueno, animales. Entonces, en todos lados, toda la Tierra se pobló, porque yo ya les he dicho en otras ocasiones, es simbólico Adán y Eva, no es concreto. Es decir, simbólicamente esto representa, así que construido del barro, el barro simboliza la materia. Entonces se tomó una forma material la esencia espiritual, pero esto lo hizo evolucionando en los distintos continentes para que vaya equilibrándose ese poblado. De todas maneras, en algún continente, como digo, se encontró con condiciones que no eran las más propicias o apropiadas para ir evolucionando el ser humano. Y el ser humano en aquel momento era como muy animalizado en sus formas físicas. A ver, tratemos de hacer una analogía con una criatura que recién vino al mundo hace muy poco tiempo, cuando empieza a querer hablar, lo que le cuesta hablar, cuando empieza a querer moverse, cuando quiere comunicar lo que necesita. Entonces, más o menos esto era así, no es que encarnaron los seres humanos, que se los materializó mágicamente y eran seres bien formados, así como hoy conocemos o entendemos la forma, sino que era como muy primitivo, recién nacido. Eso pasó decenas de miles de años, y ese tiempo que se entiende de Adán y Eva es aproximadamente a la mitad de la era lemuriana, o sea, mucho antes de la Atlántida, ¿no?, de la existencia, del hundimiento, digamos así,
del continente Atlante. Entonces, es en aquel tiempo de la mitad de la era lemuriana, es más o menos el tiempo de Adán y Eva, que es simbólico, como digo. Entonces, así como hablaba Jesús, mucho está en las escrituras, no por Jesús, sino por los profetas o por el cielo que comunicaba a los profetas, ¿no? Entonces se les hablaba simbólicamente, para que tuvieran un objeto o una imagen en la que concentrar su atención, su fe y su evolución. No importa que no comprendan plenamente el significado o los orígenes, lo importante era que se concentraran en algo y a partir de ahí crecieran. Si alguien toma ciegamente eso y no lo analiza, va a vivir su vida creyendo eso. Si alguien toma esto y hace un análisis, e investiga y profundiza, no va a encontrar resistencia en el creador para profundizar en el conocimiento. Pero va a alcanzar a conocer entonces más profundas las raíces, que es lo que simplemente muestra o se limita a mostrar la historia. Y la historia relata lo de algunas personas que en ese momento vivieron la situación y la relata desde las limitaciones que tenían las personas. Y donde no comprendían, no podían relatar lo que no comprendían, ¿no? Entonces, si un maestro mira el accionar de Jesús devolviendo la vista a un ciego, va a ser un análisis y un relato distinto a el que van a hacer las personas que ven algo que no entienden cómo funciona y las personas lo engloban todo, van a decir un milagro. En cambio, un maestro va a estar viendo la armonización, el orden, el llevar las energías, los átomos, el tener que cargar sobre sí el propio karma, que de alguna manera fue llevando a lo largo del camino a que esa persona se encontrara con esa limitación para su propio nacimiento, porque en ciertas actitudes que tuvo a través del tiempo, desvió ciertas energías que venían a alcanzar determinados centros para estimularlos en su expansión espiritual, él los desvió hacia usos materiales. Entonces comenzó a echar por tierra las riquezas de los cielos. Y esto hizo que al faltar de determinadas energías se crearan desbalances, y esos desbalances energéticos hacen que cuando tenga que tomar una forma física, a la hora que hay que construirla y él tenga que hacer sus aportes, se encuentra limitado en ciertos materiales. Entonces esas limitaciones le ponen, bueno, lo que podemos entender aquí como enfermedades y cosas así. Pero, a ver, depende de quién está mirando lo que estamos viendo, por ahí es lo que podemos entender y cómo lo aceptamos. Claro, depende de quién relate, es lo que vamos a tener. Después, que las religiones se viven encargando de mantener a las personas tan ciegas como son ellos, por lo menos. Algunos tienen hasta la intención de hacerlas más ciegas todavía para poder ellos manifestar el poder que tienen por encima, ¿no? Pero no pueden ellos hablar de una verdad que ellos ignoran. Entonces también son más creyentes, es decir, se fanatizan más con lo que están creyendo y con lo que están leyendo y lo aceptan ciegamente, ¿no? Es decir, no sé, ¿qué entienden cuando dicen que Jesucristo es el camino? ¿Cómo una persona es el camino? Es decir, ¿qué entendemos que es el camino, no? Entonces, hay mucha gente que ni se lo pregunta, es el camino. Bueno, ¿qué entienden? Bueno, ¿qué es llevar a la práctica o entender lo que dice? Entonces, yo puedo entender que él dijo que hay que poner la otra mejilla, pero sin embargo cuando viene alguien a hacer algo que a mí me agrede y me molesta, yo le pego una bofetada, no la otra mejilla. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que reacciona, pese a que sé que no corresponde. Entonces no basta solo con saberlo, hay que entenderlo, y para entenderlo hay que llevarlo a la práctica, y o en la práctica ver verdaderamente los resultados. Entonces así uno saca sus propias conclusiones y obtiene su seguridad y su firmeza. Pero la vida empezó en todas partes, porque la vida tenía como propósito manifestarse en forma física de manera inteligente, ¿no? El propósito del logo solar a través del logo planetario.
Entonces llegaron las primeras chispas y en medio de esas primeras chispas había algunos iniciados que también contaban con vehículos limitados primitivos, pero pese a los limitados y primitivos, recién estaba germinando la mente, ¿no?, para comenzar a manifestarse, pero en el caso de los iniciados tenía mucho más adelanto ese desarrollo de la mente. Entonces, aún con los vehículos primitivos, teniendo que compartir con personas que no son capaces de comunicarse la una con la otra más que a través de gestos, tenía que ir transmitiéndoles ciertos principios que son básicos para que los incorporaran, lo fueran entendiendo con todas sus limitaciones, para que pudiesen evolucionar a partir de ahí. Y luego también era la creación propia, en donde uno se adaptaba a... Cuando ya nos conocíamos, nos sabíamos entender, pero cuando nos encontrábamos con alguien que no era de la cercanía, no nos sabíamos entender. Entonces teníamos que otra vez ver cómo hacíamos para comunicar. Entonces, no es que yo soy el que sabía y el otro el que ignoraba. El otro no sabía hablar como yo y yo no sé hablar como él. Entonces ahí aparecía el ego, ¿no? En donde si mi ego es más fuerte que el del otro, yo quería imponerle al otro que hable como hablo yo. No sé, como hoy, por ejemplo, quieren imponer a alguna nación al mundo que hay que saber hablar inglés. Ellos no tienen idea de que exista otro idioma, la mayoría de ellos, pero todos tenemos que hablar eso porque todos, ¿y por qué las naciones que cada una tiene su lengua están obligados a hablar otro? ¿O por qué lo que se publica, inclusive, que son adelantos, que son hallazgos de una nación de habla hispana, por qué lo tienen que publicar en inglés para que sea de alguna manera aceptado? Perdón, no estoy en contra de ninguna lengua porque toda tiene un sentido y una función, pero quiero decir, ¿por qué tenemos que aceptar ciegamente las imposiciones? Porque así están dadas las cosas. Bueno, sí, así están dadas las cosas, pero no las acepto así ciegamente y me amoldo, sino que si no hacemos algo para que haya un orden, para que haya un respeto, terminamos imponiéndonos. Entonces, yo recién estaba hablando de hace 200.000 años, y esto que estoy diciendo ahora es actual. Entonces, hay cierta similitud con el ser humano animalizado de hace 200.000 años, con él evolucionado y adaptado, y que viste ropas de marcas que valen dineros, que valen vehículos, no sé, cosas, y pese a eso seguimos siendo como teniendo muchas mentes animalizadas que no son capaces de pensar por sí mismas y aceptan ciegamente lo que les dice la estructura, ¿no? Entonces, este relato tiene que ver también con el hecho de que lleva tiempo ir evolucionando. ¿Y cómo es esto? No es que se evoluciona en masa. Si Jesús bajara y toma el gobierno de alguna nación, no la va a cambiar la nación, yo los puedo asegurar. Es decir, muchos van a empezar a planear, no crucificarlo porque hoy no se usa, pero alguna manera de sacárselo de encima, porque comienza constantemente a marcarnos todo lo que está mal. Y una persona que vive dando ejemplo de lo que está bien, nos expone a lo que hacemos las cosas mal. Entonces, el que está en la oscuridad, disfrutando de vivir en la oscuridad, le pone mal que alguien dé buenos ejemplos, ¿no? Entonces ahí las personas reaccionan. ¿Quién se cree que es ese? No pasa por eso, es decir, verdaderamente, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿O está mal? Y lo que está haciendo es mejor que lo que yo hago, será lo que corresponde, pero si no nos lo preguntamos, si no lo analizamos, si no vemos las cosas no desde el ego, sino desde lo justo. Y lo justo no es lo conveniente, lo justo es lo que es de bien para todos. Entonces tenemos un sentido común, pero hay que usarlo. El sentido común va aboliendo de a poco todos los impulsos de búsquedas y conquistas egoístas y empieza a buscar los bienes comunes, es el sentido común. Entonces, no se trata de tener un solo idioma para todo el mundo. Tenemos todos los idiomas que tenemos. ¿Por qué los idiomas? Estamos hablando de que al haber continentes,
al haber distancias que son muy largas, grandes, entre los continentes, dentro de los mismos continentes o separándolas a veces por océanos, imagínense, hasta no hace tanto tiempo atrás, teníamos que transitar esos caminos para poder llegar con una información, con una mercancía, con un requisito, y nos encontramos con lenguas que no conocíamos. ¿Pero por qué había lenguas distintas? Porque estábamos distantes los unos de los otros. Y ahí en donde quiera que estábamos, en donde comenzó a aparecer el ser humano, tuvo que ir creando su propia lengua. Entonces la lengua se crea a través de estimular determinados centros que tienen que ver con la comunicación. Comunicación para comenzar a encontrar todo lo que hay en común entre las personas, ¿no? Y poder concentrarse en objetivos. Entonces, en algún momento, ese grupo de personas que no sabían hablar sentían hambre, y cuando sentían hambre tenían que comunicarse y transmitir al otro que lo sentían, y tenían que entender, el otro estaba en la misma circunstancia. Entonces, ¿cómo hacemos para entendernos y comunicarnos de que tenemos hambre? Y cuando tenemos hambre podemos movernos para buscar lo que queremos, pero también entendemos que los otros tienen y a lo mejor alguno no puede moverse, o es alguien que es de mi familia y yo quiero y llevarle cómo entiendo y cómo sé que quiere, que necesita comunicarse. Bueno, se fueron creando lenguas, idiomas, así como hay razas y hay subrazas, así también hay lenguas y sublenguas, ¿no? Entonces, depende del lugar. Nosotros acá en América tenemos lenguas que no pertenecen a América, porque son las lenguas de los conquistadores. Entonces, así como todavía hay lenguas originarias, pero se quisieron ir perdiendo. Entonces, hay ciertas cosas de la conquista que quedaron. Pero no está mal. Que está mal son nuestros comportamientos. Entonces, no importa la diferencia de idioma, el accionar amoroso no necesita de lengua, ¿no? Entonces, eso se manifiesta en los actos, se manifiesta en el rostro, en las acciones, como estaba diciendo. Así que los seres comenzaron a poblar y a surgir en todos los continentes. Y, como dije al principio, quedaron a lo mejor más resguardados del paso del tiempo en un continente que es más... Es decir, la naturaleza avanzó en su evolución más que en los otros, por eso se le entiende como más viejo, y ahí se conserva, y acá no encontraron nada, entonces la conclusión es, bueno, si allá encontramos y acá no, empezó allá. Pero bueno, esto son conclusiones muy típicas de la ciencia, ¿no? Recordamos al que nos esté escuchando por radio o por algún medio que nos puede hacer llegar su pregunta al número de WhatsApp al 011-2186-2415. Nos pueden mandar ahí un mensaje escrito o también a través de la red social que estén escuchando el programa. Queremos agradecer también a la gente que nos saluda desde Chile, desde Uruguay, desde España, desde Colombia, Capilla del Monte, Córdoba y desde Gaimán, Chubut. Bueno, ya superamos la hora y media del programa, nos queda media hora. Hay una pregunta, Daniel, que un poco tiene, bueno, siempre todo tiene de alguna forma relación, ¿no? Esta pregunta dice así: al mirar al mundo tan dividido como está, lleno de conveniencias, intereses mezquinos, inmerso en guerras, que pareciera que el futuro de la humanidad está perdido. Las religiones de los hombres han separado. ¿Será posible que en un futuro haya una convivencia entre las religiones y aún más, podrá darse una religión única que para todos los hombres de la tierra? ¿Podrá alguna vez mezclarse el aceite con el agua? Es decir, hay que separarlos obligadamente.
porque cada uno tiene una forma, es decir, física distinta, que no se puede integrar el uno con el otro, ¿no? Entonces, si viven intentando mezclarse y la naturaleza sabe que no es posible, lo que va a hacer la naturaleza va a buscar de separarlo. Si ellos no lo entienden, que así debe ser, pero no es separados de distanciarse y estructurándose en lo suyo, sino que aprendiendo a hacer lo que son con respeto, el uno por el otro. Entonces, la religión no nos separa, lo que nos separa son las personas que integran las religiones. La religión verdadera, que es la del amor de Dios, transitar la vida por amor, con amor, no nos separa. Son las personas que le dan forma y nombre a esas religiones, que crean esa estructura, que las defienden a muerte. Como así hay problemas en tantos países del mundo que se le atribuyen a la política, y básicamente es porque las personas están defendiendo al partido político en lugar de estar pensando, no importa desde qué partido político, por el bien común del pueblo. Entonces, no es echarle la culpa a la religión, no es echarle la culpa a un político específicamente, sino que, bueno, todo eso de todas maneras está conformado por nosotros. Tenemos que ir cambiando nuestras conductas, nuestra actitud, para que la estructura, no me surge el nombre, pero en definitiva sí, la estructura religiosa, pongámosle, nos ayude para reunirnos en nombre de un objetivo común, pero no desde el que alguno le impone a la masa, ¿no? Entonces, Jesús dijo, que quiera caminar conmigo, cargue su cruz y sígame. Él no dijo, el que no camine conmigo se va al infierno, o denme la cruz a mí que yo se la llevo, ustedes vayan tranquilos. Esas son cosas que pusieron los seres humanos, ¿no? Entonces, le fueron manipulando las cosas de acuerdo a las propias debilidades de los que luego iban a imponerle a los demás, tal vez más débiles y ciegos. Entonces, volvemos a que sigue siendo como hace 2000 años, eso yo te lo puedo afirmar, como decía Jesús, ¿no? Los sacerdotes son ciegos, guías de ciegos. Entonces, y son ignorantes de la verdad de Dios. Solamente, y como mucho, pueden a veces, usando su cabeza y su memoria, asimilar de memoria lo que está escrito. Pero la verdad no la conocen, porque la verdad no es lo que está escrito, la verdad es lo que vivimos cada día. Entonces, yo vivo en el presente, no vivo en la historia, yo no vivo en un libro, el libro no vive en mí, yo vivo mi vida, y yo vivo mi vida conviviendo con otros que viven su vida. Entonces, ¿vivo mi vida siendo un ser o vivo mi vida siendo ego? ¿Vivo mi vida consiguiendo, buscando objetivos comunes o vivo mi vida buscando objetivos egoístas? Entonces, depende de eso, será lo que iré teniendo y con qué me identifico. La persona que es egoísta va a buscar personas que son egoístas, que de alguna manera mutuamente se apoyan y se fortalecen para conseguir sus objetivos egoístas. Las personas que buscan el amor, el respeto y la unidad, no están queriendo cambiar a los demás, ni manipularlos, ni hacerlos a su imagen y semejanza. Las personas que entienden que Dios está mucho más allá de cualquier limitación humana, no piensan que tiene ira, que es vengativo, que existe un karma, que es un castigo. El karma no es castigo, el karma es la aplicación de la ley y de la justicia. Entonces, todos sabemos que si hacemos algo incorrecto, tarde o temprano tendremos que rendir por eso. Es decir, será físicamente si nos ven porque nos vieron, no sé, con una cámara, o será Dios, si entendemos de la divinidad, que está viendo todo, pero no es que venga a castigarnos por lo que hacemos, sino que en realidad cada acción que estamos haciendo es una semilla que ponemos sobre la tierra, porque es una acción que tenemos en la tierra, y esa acción salió de nosotros, surgió de nosotros, por inconsciencia o con conciencia, dependiendo de eso será el tipo de fruto que dé y la cantidad de frutos que dé. Y entonces, si fue inconsciente, dará pocos frutos,
pero amargos. Y entonces será poco lo que tengamos que pagar por eso y padecer. Si la acción es consciente e intencionada y es malvada, dará mucho fruto porque está la voluntad de la imagen y semejanza del Creador que soy puesta en un objetivo de causar un daño, y entonces las consecuencias que lleguen a mi vida será de un karma más duro y pesado y difícil de remontar. Pero no es que el cielo me castiga o me lastima, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que hay que ver y que hay que entender que las personas por ahí no la ven, no las observan. La religión no es mala, el problema son las personas. El mundo no está mal, las personas están pasando momentos de dolor porque no se unen en propósitos más elevados. Entonces están cada uno de su lugar tratando de defender su ego y no lo ven. Entonces, bueno, hoy hay muchas personas animalizadas andando en vehículos por las rutas, pero es decir, cambió lo externo, la tecnología, pero hay ciertos principios que parecen no haber cambiado y haberse modificado mucho. La estructura social para formar a los seres humanos está más enfocada en formarlos como profesionalmente, pero no como seres humanos. Entonces, está bien formarse profesionalmente, hay que verdaderamente, uno puede adquirir conocimientos para optimizar lo que es la producción, su trabajo, su tarea, ¿no? Para bien de todos, no solo de uno, sino que de todos, pero para que se entienda la diferencia que hay en que trabajo para bien de todos, tengo que hacer a un lado el egoísmo, y eso es algo que puede que yo naturalmente no lo piense solo y necesito que alguien de alguna forma me ayude a ver el por qué o que existe esta realidad o posibilidad. Pero los que están formando a las personas no están muy puestos a formarlas en eso. Entonces, bueno, Daniela, que está en eso, sabe que se encuentran muy limitados a transmitir cosas que son trascendentales, ¿no? Ella está en la formación y no les alcanza el tiempo para transmitirle la currícula que tiene que ver con la estructura que los formará como ciudadanos y a su vez algún día en profesionales, o que se sepan comportar dentro del orden y ley conocida y establecida por el ser humano, pero se está dejando de lado la parte del espíritu. Y la parte del espíritu dentro de la formación en una escuela no tiene por qué estar ligada a la religión conocida por el ser humano. Es decir, cada individuo se tiene que religar con su espíritu, pero no es que precisamente tenga que ser a través de alguna religión ya preestablecida o conocida, no importa los milenios que tenga o lo nuevo que sea, no tiene que ver con eso, sino que volver a religarnos nosotros desde nuestro espíritu, con la naturaleza, con nuestro Padre, desde nuestra personalidad o desde nuestro yo inferior, con el propio espíritu. Es decir, siempre buscar de religarnos, volver a ligarnos en lo más puro que hay en nosotros. Pero para poder ligarme con lo puro, tengo que quitar lo impuro que hay en mí que alcanzo a ver. Entonces, si yo todavía vivo en mi yo inferior, tengo que quitar todo lo que hay de egoísmo presente en mi yo inferior para poder conectarme y encontrar una sintonía y volver a religarme con mi yo superior. Porque no puedo religarme con el yo superior si sigo teniendo todavía intereses egoístas. Entonces, cuando me ligo con mi yo superior, habiendo superado y aprendido de todo esto, es que puedo desde ese lugar puro compartir todo lo que fui aprendiendo de la experiencia de vivir a través del yo inferior. Y entonces todo eso lo voy a llevar cada vez con más claridad en la medida que llegue más abiertamente y como más formado y preparado para atender lo más importante y sublime, pueda llegar a mi yo superior lo que proviene del ser y no encontrar resistencias. Y entonces así manifestarse de la manera pura en la que llegó y no que tenga ningún aporte que de alguna manera traiga confusión o enturbie que pueda llegar a ser el ego. Entonces viene del ser el agua más pura
que pueda llegar a existir, que calmará la sed de todo conocimiento. Sin embargo, se encuentra con la mente llena de información que confunden con conocimientos verídicos y afirman como verdad cosas que están leyendo, o cosas que alguien les dijo a través del tiempo, y se los repitieron tantas veces que ya se creen que es la verdad y lo afirman porque dicen, esto es lo que yo sé. Sí, lo que yo sé, que me repitieron durante 40 años algo que yo al final lo acepté, pero en realidad nunca lo vi, lo comprobé. Entonces, no puedo estar afirmando lo que no sé. Bueno, hablamos de los años de una vida y así podemos hablar de milenios, y hablamos de las religiones y de las creencias. Entonces, es muy cómodo estar en un lugar todo junto fingiendo que somos un rebaño. Pero en realidad, perdón por la comparación y por la dura, tal vez, el duro relato, pero cuando se ve desde los cielos más parecen jauría de lobos que seres religiosos. Es decir, no se llevan bien entre religiones, no están bien entre las personas que están dentro, son falsos, engañan, tienen que hacer demostraciones físicas para que el otro sepa de lo que están haciendo, porque en realidad la demostración física no es la expresión de una realidad que viven, sino algo forzado, ¿no? Entonces, hagan la señal de la paz y se dan la mano, y hagan la señal del amor y se dan un beso, pero no lo sienten. Lo hacen porque alguien se los dice, ¿no? Entonces, bueno, no sé, todo esto es llevado adelante por personas. La religión o los religiosos o los que se ponen ahí en ese lugar desde donde dicen tener poder o autoridad, le imponen a las personas a hacer, pero son ciegos guías de ciegos. Entonces, nosotros despertemos, abramos los ojos, empecemos a ver, y no todo lo que vamos a ver nos será grato, pero mejor ver las cosas que a lo mejor nos ocasionan dolor, pero digo, mejor verlas y saber con qué tenemos que tratar, o qué es lo que hay que tratar y qué es lo que hay que cambiar, que estar ignorándolo y engañarnos, decirnos que hay que ser positivos. Es decir, sí, pero no hay que dejar de ver lo negativo, porque es todo lo que hay para ver, positivo, negativo o justo. Bueno, veamos todo y aprendamos de los resultados o las consecuencias de ser de una manera o de ser de otra, o seguir un camino u otro, porque si no, ¿cómo lo vamos a saber? Alguien viene y nos impone qué es lo que tenemos que hacer, pero así nunca seremos nosotros. Daniel, te voy a leer una pregunta de una persona de acá de Mendoza. Dice, quisiera preguntar la opinión de Daniel sobre las técnicas quirúrgicas que se utilizan para tratar enfermedades como la obesidad, o estéticas cuando se trata de mejorar la salud de una persona. ¿Corresponde intervenir en el cuerpo para estar mejor o incluso sentirse mejor con uno mismo? Bueno, yo no puedo generalizar y decir que en todo caso sí o en todo caso no, porque depende de cada caso, pero la ciencia está siendo uno de los canales de manifestación de la luz, y específicamente de uno de los 7 rayos. Entonces también a través de la ciencia se consigue tratar, por ejemplo, físicamente, a través de intervenciones concretas, que donde intervienen las personas con conocimiento sobre personas que tienen la necesidad física, concreta y materialmente, está tratando de ayudar a sobrellevar y de sintetizar y de aliviar los pesos kármicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, excederse de peso lleva tiempo, y eso es algo que a través de todo ese tiempo, a lo largo de todo el organismo, comienzan a sentarse esos excesos. Y eso lleva todo un tiempo. Si un día la persona, por ejemplo, entiende que puede controlar
esa necesidad o ese deseo que tiene, o esos impulsos que le llevan a ingerir más de lo que necesita para poder traer salud a su vida, le va a llevar mucho tiempo quitarse todo eso que llevó tiempo en llegar a obtener. Entonces, por ejemplo, la ciencia puede ayudar para que en una intervención eso pueda ser removido en gran medida. Estoy poniendo un ejemplo, nada más, hay muchos, pero quiero llegar al hecho de que si la persona entendió esto, la ciencia en parte le puede ayudar, pero lo más importante es que primero la persona entendió. Ahora, si la persona no lo entendió y la ciencia va a buscar de hacer lo que esté a su alcance, la persona es muy probable que reincida, porque no lo entendió y es la que en realidad llevó al organismo a ese estado. Entonces, bueno, hoy existe, no sé, varias técnicas, seguro yo desconozco porque no tengo ningún estudio, pero no sé, el bypass gástrico y le reducen el tamaño del estómago, y claro, la persona, por más que quiera comerse 5 platos, no le entran más que medio, porque él se redujo el estómago, pero si la persona tiene el ímpetu el estómago vuelve otra vez a tomar medida en la medida que con el tiempo seguimos llevando más de lo que necesitamos, ¿no? Porque esto es algo que cuesta, como tantas otras cosas, a la hora de atender el ego, ¿no? Pero, claro, deberíamos de comer porque lo necesitamos. Cuando comemos porque nos gusta, solemos comer de más. Y a su vez, cuando el organismo se acostumbró a comer de más, luego se vuelve como dependiente, ¿no? Entonces necesita, para obtener lo que necesita, es decir, para sostener toda esa estructura ya excedida, necesita más cantidad, y entonces pide y demanda y exige, y esto no es que solo es para sostener lo que está, sino que mientras sostiene lo que está, sigue creciendo. Entonces, cuando nosotros lo entendemos, empezamos más allá de lo dilatado del estómago y de la costumbre que teníamos a poner algún límite. Entonces decimos, no sé, si me comía 4 platos, no, voy a hacer un esfuerzo y voy a empezar a comer 3. Sigue siendo mucho, pero por lo menos empecé yo a poner límites porque lo entendí. Entonces de mi parte estoy haciendo un esfuerzo y la ciencia puede tomar intervención para ayudarme a tratar con eso. Entonces, la ciencia no es que está en contra del desarrollo espiritual o de la evolución, sino que lo impulsa el propio cielo. Nada más que en medio de todo eso está una parte de la ciencia que quiere comerciar con todo esto y sacar provecho, y una parte de la humanidad que también quiere sacar provecho, no comerciando, pero sí comerciando con el karma, tal vez de que yo voy, me reduzco el estómago y así voy a bajar de peso. No pasa solo por ahí, porque mi cuerpo engordó o se excedió en peso porque yo no estoy bien equilibrado en mi mente, en mis ansias, en mi orden, en prestar atención a lo que estoy haciendo, cómo entiendo la salud, es decir, porque una persona excedida de peso está más expuesta a tener problemas de salud, pero en realidad la persona que está viviendo con eso normalmente suele disfrutar lo que está haciendo a la hora de consumir el alimento, no está pensando las consecuencias que trae, y entonces pasan los años o el tiempo consumiendo lo que nos agrada y a los años eso tiene su repercusión y ahí sentimos o nos llama la atención la salud que no está en condiciones y ahí vienen las alertas. Ya pasaron cuánto tiempo. Bueno, si tomamos conciencia, si entendemos, a ver, que esto no es ser iluminado y convertirnos en un ser celestial, sino simplemente una persona que entendió que lo que hace es incorrecto y que está dispuesto a poner desde su fuerza de voluntad todo lo que esté a su alcance para poder enfrentar este problema, esta problemática por la que está pasando, y la ciencia le puede ayudar. Entonces, tendría que haber, en un mundo ideal que un día viviremos, conciencia por parte de los médicos y por parte de los pacientes, en donde se está trabajando y participando o coparticipando en una intervención.
no es algo que es de una parte, es decir, de un lado está la persona que está desesperada por cuidar la apariencia en realidad más, o le teme a su vida, por su vida, porque su salud se deterioró y acude a esto que parece que es algo, entro con una cantidad de kilos, digamos, de más y salgo a las horas con una cantidad de kilos menos y al poco tiempo salgo a lucir mi cuerpo, pero con las mismas ansias y de paso a veces muchos se están aprovechando porque hacen un negocio con todo esto. Bueno, todos en conjunto tenemos que ir tomando conciencia y la ciencia ayuda. Hay muchas cosas que se las toma de manera comercial, que hay negocios y no es solamente quien lo produce, sino que también todos los que están en el medio de alguna manera está haciendo como el pasamano de esos productos, ¿no? Entonces, no es solo el laboratorio que produce el medicamento el que comercia. Entonces están las personas que lo venden, que el mayorista, que el minorista, que los gobiernos que le ponen impuestos, y del otro lado está la persona que lo necesita y a veces su vida depende de eso. Pero esa persona no tiene casi ni voz ni voto ante todo lo otro, porque está cada uno aprovechando el momento en el que pasa por sus manos para ponerle un valor agregado, que es el que quieren quedarse ellos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que existir el ingreso para poder vivir y subsistir, pero también, digo, con un sentido común, ¿no? Bueno, Dani, gracias. Te voy a leer otra pregunta. La astrología como ciencia, ¿es útil para la humanidad? ¿Es correcto tomar ciertas decisiones basándose en la situación astrológica del momento? Sí, pero lo que pasa es que no sé si vale el término, pero no se me ocurre otro, ¿no? Hay momentos en que es correcto y hay momentos en que será más correcto. Es decir, por eso no sé si vale el término, pero dependerá de la conciencia que tenemos, de la vida que estamos llevando adelante y del entendimiento que tenemos de esa influencia astrológica. Y yo les relataba, por ejemplo, vuelvo a traer algo que hablé en otras ocasiones, dentro de la Hermandad Blanca, recién ya en la cuarta iniciación jerárquica de misterios mayores y ya avanzado cierto tiempo dentro de esa jerarquía o de ese estado de conciencia, es decir, alguien que ya está viviendo desde su vehículo causal, desde su yo superior, ¿no? A conciencia, avanzado ya, es decir, tiene pleno control y ha erradicado de su vida la existencia o protagonismo del ego. Recién ahí se le enseña a leer en los astros las señales que van marcando su camino, es decir, nosotros siempre estamos mirando el futuro desde nuestro presente, siempre miramos para adelante. Entonces, en aquel momento, en aquella situación de conciencia que uno mira hacia el futuro desde un presente que no está influido por esas urgencias egoicas equivocadas, sino que un futuro y un presente de eternidad está mirando hacia el futuro, y cuando uno mira hacia el futuro, como digo, siempre estamos haciendo, pero cuando uno mira hacia el futuro sin la influencia del ego, uno ve, no sé, en el lugar que ocuparé dando el próximo paso, por hacer algo inmediato, doy un paso, voy a quedar parado ahí 50 centímetros delante. Que en ese punto, cuando yo dé el paso, esto demandará de un tiempo, ¿no? No sé, un minuto, dentro de un minuto daré el paso. Dentro de un minuto, en ese lugar, estará la influencia de determinada energía presente. Entonces, yo puedo ver que cuando esa energía me alcance en ese momento y en ese presente, ese tipo de energía activará
determinados centros, estimulará el despertar de determinados centros, se sumará a determinada generación de energía, traerá luz a determinados aspectos de mi visión espiritual, es decir, todo lo que de alguna manera pueda llegar a alcanzar. En realidad no es algo que me haya pasado, porque todavía no di el paso. Entonces, puedo ver aún en los astros el porvenir. Pero la persona que está haciendo esto no tiene ego. La persona que tiene ego es alguien que está viendo que a lo mejor el porvenir le dice que se aproxima una situación peligrosa, no sabe cuál es el peligro, pero ya el hecho de que sea peligrosa ya le trae miedo, le infunde temor, y el temor le lleva a tomar recaudos, que muchas veces esos recaudos son de paralizarse, es decir, no avanzar, prefiere quedarse en donde está antes que dar el paso. Entonces, el estar viendo el futuro le afectó para el futuro, es decir, no va a dar el paso por el temor que tiene, lo que pueda pasar, que no sabe qué es. Entonces, ver las influencias puede ser valioso e importante, pero también depende de la importancia que pueda llegar a tener o el valor dependiendo desde dónde la estoy mirando. Entonces, un iniciado que está viendo el futuro no está viendo de evitar lo que viene, sino que está viendo, al saber lo que viene, qué hacer en el presente, qué es lo mejor que puede hacer para prepararse y estar en condiciones de aprovechar aquel futuro. Entonces, no se prepara para negarse. A ver, hay cosas que son realmente como cómicas, ¿no? Es decir, el horóscopo para el día de hoy a los del signo tal, es decir, no se puede generalizar así, porque no es que porque alguien pertenece a un signo a todos les cae lo mismo. Y generalmente ustedes lean que son cosas que son gratas, no importa el signo que sea, siempre nos está pasando cosas lindas, o a lo mejor, no sé, de dolor, pero no se puede generalizar así. Entonces, como les digo, el iniciado, la persona, el individuo, sabe hacer una lectura personal sobre esa influencia, porque en definitiva, la energía que está en este presente que estamos viviendo todos, llegando a la Tierra desde los astros, ¿no? Nos afecta de manera distinta a todos. Entonces no se puede hacer un pronóstico para todos, generalizado. Entonces, la persona que está en el sendero espiritual con cierto grado de compromiso, tal vez vea potenciado esa fuerza en su interior para avanzar y dar el paso. Y hay otras personas que a lo mejor no se quieren perder el último capítulo de la serie, no les interesa el camino espiritual, y entonces van a buscar un sillón más cómodo y ponerse más almohadones para ponerse delante de la TV a ver la serie. Es decir, esa energía como que normalmente estimula el desarrollo de lo que viene avanzando. Y si lo que viene avanzando es el ego, muchas veces es el que es estimulado y no el ser. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque tenemos libre albedrío y el universo respeta ese libre albedrío. Y si hemos decidido estar en la vida boyando ahí sin verdaderamente proponernos crecer y trascender limitaciones para alcanzar el universo, sin barreras, sin límites, si no hemos hecho esto y vivimos aferrándonos a lo material y apegándonos, es lo que se ve potenciado. O sea, se ven potenciados nuestros impulsos. Entonces, no es que nos va a hacer mal, pero tampoco nos va a hacer bien, o puede que no nos haga nada conocer de lo que es esa influencia astrológica. Pero, a ver, ya estamos grandes. Los astros no se ubican para favorecernos a nosotros. Ellos tienen una visión mucho más amplia. No están mirando la constelación en la Vía Láctea a Daniel Fervinades, que está dando en este momento unas palabras. Están viendo todo el universo. Entonces, ¿cómo yo capitalizo eso? ¿Qué polaridad o qué carga le doy? ¿Cómo lo potencio? ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo lo vuelvo una riqueza para todo ser? Porque lo puedo volver una riqueza para mí y yo guardarme el conocimiento que tengo y sentirme superior a los demás, o lo puedo compartir con los demás tratando de volverlo a través de las palabras entendible para el prójimo. Bueno, depende de mí.
pero no es que sea la intención del universo, de la constelación. Entonces, depende de quién esté mirando, cómo estamos mirando, es el resultado que nos dará. Ya estamos en horario. Sí, tenía que reiniciar el audio y no encontraba el botón. Ya estamos cerca del fin del programa y bueno, le recordamos a la audiencia la agenda. Ahora Daniel a las 20:30 horas va a estar en el programa Con Luz Propia que conduce Claudia De Brasi. Y el próximo sábado 17 de octubre a partir de las 18 horas en Amor por la Radio con Chicho y Diego, que va a salir a través de Facebook, Instagram y YouTube de la Fundación Impulso a una Nueva Vida. También le recordamos al que lo desee, la dirección de la página web de la Fundación es impulsodeunanuevavida.org. Bueno, ya llegamos al horario. Daniela, muchísimas gracias por tu participación. Viste que no era tan difícil. No, gracias a ustedes, la verdad que un momento hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, como siempre. Gracias a todos los que prestan un poquito de atención a crecer. Muchas gracias. Gracias Y a vos. como siempre decimos, gracias a Claudia, Adriana y a Sebastián que están ahí del otro lado para que salgamos al aire. Gracias y hasta el martes que viene.